Sí, ese es correcto. El diablo siempre utiliza las mismas tentaciones. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, pero el diablo también utiliza las mismas tentaciones. De una u otra manera que las cambie es la misma tentación. Ahora, Mateo 4:4 y en Lucas 4:4 creo que fue la tentación, ¿verdad? Donde dice ahí, vamos a leer Lucas 4:4. Entonces dice ahí que dice Lucas 4:4, Jesús respondiendo, vamos a leer desde el verso, Lucas capítulo 4, verso 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Entonces Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré todas estas potestad y la gloria de ellos. Dice: porque a mí me ha sido dado y entregado, a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Le citó Deuteronomio 6:13. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pernáculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde, y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Salmo 91, verso 11 y 12. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Entonces vamos a leer siguiendo leyendo el verso 10. Dice: porque escrito está: sus ángeles mandará cerca de ti que te guarde. El diablo le citó el Salmo 91, verso 11 y 12. Y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu piel en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó por un tiempo. Entonces vemos que las tres tentaciones, ¿verdad? Hoy en día, como dices tú, el diablo las sigue haciendo la humanidad, las tres tentaciones, las mismas que usó allá en el principio, en Génesis, creación, origen. Principio significa Génesis, semilla y fe. Entonces, es la misma tentación que usó allá con Adán femenino. ¿Por qué? Porque ella todavía no se llamaba Eva, ella después de la caída es que se llama Eva, en Génesis 3:20, ¿verdad? Entonces, la misma tentación, allá le dijo, la hizo comer, pero allá en el principio el simbolismo de comer fue pecado, fue el sexo. Proverbio 30:20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así, limpia su boca y dice: no he hecho maldad. Igualito la tentó, ¿entiendes? Si Eva se ha quedado con la palabra, como se quedó Jesucristo, Eva también le hubiera dado ese voltio de 400.000 voltios, dice el hermano Graham, que le daba cada vez que él tentaba, porque él se encontró con la palabra. En Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, Jesús en esa escena de tentación, ¿verdad?, como hombre, porque no fue tentado como Dios, él fue tentado como hombre. Él no venció como Dios, él venció como hombre, ¿entiendes? Porque el mismo Santiago dice: Dios no puede ser tentado. Ya hemos dicho que Dios es un espíritu, ¿verdad? Y Dios como espíritu, Dios no tiene principio, Dios no tiene fin, Dios no nace, Dios no muere. Entonces, las tres tentaciones en la actualidad las vemos mundialmente. ¿Por qué hoy el éxodo de aquí de nuestro país, Venezuela, y de muchos países, de Colombia, de Perú, de Chile, de muchos países, ¿verdad?, de Haití, de Honduras, de muchos países emigrando para otros países por la misma tentación? Es la misma tentación. ¿Por qué? Por la comida.
Él le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que esa piedra se convierta en pan. Jesús le citó y le dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Jesús le citó la palabra, ¿verdad? Si nosotros tenemos el conocimiento como cristianos y somos hijos de Dios, nos vamos a mantener en nuestro país donde Dios nos ha puesto. Y le vamos a citar al diablo lo mismo que le citó Jesús. ¿Por qué? Porque el diablo en la mente, como te dije, ¿verdad? El Goliat de este tiempo es en la mente. El Goliat nos dice todos los días te vas a morir de hambre. Hay guerra, hay tsunami, hay volcanes, hay huracanes, hay pestilencia. Si no nos dice que nos va a matar el hambre, dice que nos va a matar la enfermedad. Si nos dice que nos va a enfermar. Entonces nosotros debemos estar y citarle la palabra, escrito está. ¿Ves? Escrito está. Entonces, la tentación es más grande hoy. El pecado allá, la tentación en el principio no fue por comida natural, sino porque comió simbolismo de acto sensual. Pero aquí con Jesús es simbolismo de comida, porque tenía 40 días, imagínense, 40 días haciendo ayuno al Señor y fue tentado. ¿Qué quedará para nosotros los seres humanos? ¿Entiendes? Vamos a ser tentados porque Él tentó, en ese momento Él tentó el Hijo de Dios porque era el tabernáculo donde el Dios de la gloria venía a morar, que era nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces es la misma tentación en comer, ¿sí? Si tú eres, entonces el diablo hoy también dice, si tú eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué vive en esas condiciones? ¿Ves? Eso te lo dice el diablo en la mente todos los días. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué te enfermas? Si tú eres un hijo, una hija de Dios, ¿por qué vas a pasar necesidad? ¿Ves? Entonces el Señor desde Génesis a Adán masculino y a Adán femenino no le faltaba nada, porque allá no existía el pecado, ¿no? Pero Él tentó, hizo pecar la divinidad que era Adán femenino, ¿verdad? Y aquí en la tierra Él tienta también a la iglesia del pueblo de Dios, a la novia de Cristo, ¿entiendes? Como lo mismo intentó en el primer Adán, ¿verdad? El segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, que nosotros somos la iglesia, Él nos tienta a nosotros, ¿entiendes? Porque Él no tienta así, no tienta directamente a Jesucristo, tienta a la parte de Jesucristo, a su pueblo, a su novia. El primer Adán no pecó, la que peca es Adán femenino, ¿ves? Entonces el segundo Adán no pecó, que es nuestro Señor Jesucristo, la que peca es la novia. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿entiendes? Entonces son las mismas tentaciones con diferentes, vuelvo y te repito, con diferentes tiempos, ¿no? Porque allá era el tiempo de eternidad, allá no fue por comida natural, porque Dios le dijo que todos los árboles puedes comer, menos del árbol que está en el medio del huerto del Edén. Ya nosotros sabemos que el hombre y la mujer, ¿qué es lo que tienen en el medio? Ese es el fruto prohibido. El hombre en el medio tiene una vulva, la mujer tiene una vulva y el hombre tiene un pene. Ese es el fruto prohibido, ¿ves? No era un fruto literal. Ahora aquí con Jesús sí era un fruto de comida, porque tenía 40 días y fue tentado con las mismas 3 tentaciones que le hizo a Adán masculino en el principio. Continúa hoy, él continúa hoy haciéndole a la iglesia que representa a Adán femenino. Él no tentó a Adán masculino, él tentó a Adán femenino. Hoy vuelve a tentar a Adán, que figura de la iglesia, somos el cuerpo, ¿ves? Adán femenino fue sacada del cuerpo de Adán masculino. Nosotros fuimos sacados del cuerpo del Señor Jesucristo. Cuando Adán caminó en el Edén, ahí andaba Eva, ahí andaba Adán femenino con él. Cuando Dios le hizo caer el sueño profundo, Dios le raga el costado, ¿ves? Ahí saca la novia. En San Juan 19:33 Dios hace caer un sueño profundo sobre nuestro Señor Jesucristo, raga la costilla, el soldado romano en el verso 34 y sale la novia. La novia es la palabra, ahí andábamos nosotros también en ella, ¿ves? Y él tenta hoy, el diablo tienta hoy a que la tentación hoy es a la novia, a la iglesia, ¿entiendes? Entonces él todo eso de la comida le dice a él, te vas a morir de hambre, ¿ves? Te vas le dice, si tú no comes, ¿ves? Le ofrece los países, las naciones del mundo. Porque todo el mundo migra a otros países, porque el diablo le dice, mira, en Ecuador, en Chile, en Estados Unidos, el sueño americano te va a ir mejor. Se los lleva engañados para matarlo en el de allí. Porque el diablo muestra siempre la cara bonita de
te habla de la prosperidad, pero no te dice del peligro, de si vas a morir de hambre, si te van a violar, si te van a secuestrar, si te van a matar. Él no dice eso, ¿entiendes? Entonces, es las mismas tentaciones que hizo en el principio. Eva no le faltaba nada, la novia de Jesucristo no nos falta nada, con él no nos falta nada. Aún cuando nosotros pensamos que nos falta, él no está, él es el proveedor. Si el diablo viene a intentarnos, te vas a morir de hambre, vamos a citar el Salmo 37, 19. En el mal tiempo no seremos avergonzados y en el tiempo de hambre seremos saciados. Vamos a citarle el Salmo 37, 25. Joven fui envejecido, no he visto justo desamparado, ni su simiente que me entierra. Entonces, no hay contradicción en la Biblia es perfecta. ¿Por qué? Porque ahí está el rico no le faltaba nada. Lázaro muere como mendigo, muere enfermo, pero va al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Lázaro estaba con Dios. Entonces, en esta vida tenemos padecimiento, pero tenemos una vida eterna. Entonces ahí es donde tenemos que ponerlo el autor de la fe, Jesucristo, y tenemos que poner los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Entiende? Venga lo que venga, morir creyendo en la palabra para el tiempo presente, el mensaje que Dios trajo a través del hermano William Marrola, el profeta del tiempo del fin. ¿Entiende? Entonces las mismas tentaciones que le hizo allá en el principio, se las hizo a Jesucristo. Y se la está haciendo hoy a la novia. Son tres al tiempo del Apocalipsis. Él viene al principio, que es Génesis, le hace la tentación a Adán femenino. A la mitad de la Biblia se la hace al Señor Jesucristo. Y al fin, en el Apocalipsis, hoy en día se lo está haciendo a la novia de Jesucristo, que es el fin. Son las tres mismas tentaciones. Quiere decir que Dios no cambia y el diablo tampoco cambia. Él siempre ha intentado engañar a los hijos de Dios. Correcto, y ambos contienden. La contención vino desde el cielo. Hoy la contención vino desde el cielo. Apocalipsis 12:7, una gran batalla en el cielo pasó a la tierra, batallas de ángeles pasaron a ser batallas humanas, Caín y Abel. Continúa hasta Apocalipsis, las dos simientes, la simiente de Dios y la simiente del diablo. No son ateos, no son comunistas. Son llamados cristianos, ahí está la contienda, y ahí está la tentación para el pueblo de Dios. Pero los hijos de Dios le van a creer la palabra de Dios y se van a mantener donde Dios lo ha puesto, como la viuda allá en primer libro de Reyes 17, la viuda de Sarepta de Sidón. Ella dijo: tengo una torta y tengo agua, comeremos y moriremos. Ella estaba cierto de Dios. Así predicó un hermano Blas un mensaje: está cierto de Dios. Pero ella le dio lo primero a Dios, porque llegó el profeta y le dijo: dame agua y dame torta. Y ella le dio el agua al profeta, le dio la torta, y Dios la llevó a Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. O sea que cuando nosotros nos ocupamos de la palabra de Dios, oramos a Dios, Dios nos provee. Dios nos provee porque Él es el proveedor. ¿Entiendes? Entonces es Dios hoy con el pueblo de Dios. Las mismas tres tentaciones desde Génesis pasan a la mitad de la Biblia, entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ambos contienden de la palabra, ambos contienden de la Biblia. Jesús cita la palabra, el diablo cita también la palabra. ¿Ve? Esa es la contención que viene del cielo, pasó a Génesis, de Génesis pasa a la mitad de la Biblia, y de la mitad de la Biblia pasa a Apocalipsis, que es el fin. Ahí la batalla jamás peleada es en la mente, ahí el diablo no pelea. Y ahí de muchos cristianos se han ido al mundo, otros se han ido para otro país y otros se han ido al infierno. ¿Por qué? Porque el diablo los ha engañado, le ha hecho las tentaciones y han caído. Porque mientras que el diablo nos haga la tentación y no caigamos, no es pecado. Pecado es cuando nosotros caemos en la tentación. Pero el diablo lo que hace es pervertir la palabra, y él usa las mismas tentaciones, pero lo que hace es cambiar más. Correcto, el Señor dice en San Juan 15:1, ¿verdad? Dice: yo soy la vid verdadera, y si Él es la vid verdadera, hay una vid falsa. El hermano Branham dice: para que existe un dólar falso, tiene que existir un dólar verdadero. Para que existe una mala mujer, tiene que existir una mujer buena. Para que existe un hombre malo, tiene que existir un hombre bueno. O sea, el pro y el contra. Y ambos son idénticos, porque el diablo, ¿qué es el diablo? ¿Qué predica el diablo? La verdad. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué predica el diablo? La verdad pervertida. ¿Y qué es la verdad? ¿Qué es una mentira? Una mentira es una verdad pervertida. ¿Qué es la enfermedad? La salud pervertida. ¿Qué es la muerte? La vida pervertida. El pos y en contra, ¿entiendes? Ambos, la pelea viene desde el cielo, ¿ves? Jesucristo
y el diablo. Uno es la palabra y el otro es podemos decir, el diablo aquí es la palabra, pero pervertida. Él cita la palabra, pero no para llevarte al cielo, sino para llevarte al infierno. Ahora, tenemos que ver que, como dijo ahorita, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él fue tentado como hombre. Quiere decir que Él nos dio ejemplo para que nosotros pasemos las tentaciones parándonos por la palabra. Ese es correcto. La única manera de resistir el diablo y que huya de nosotros es citándole la palabra. No es, te reprendo en el nombre del Señor Jesucristo, fuera Satanás, no. Es la palabra. ¿Ves? Cuando Él fue tentado, Jesucristo no dijo, oh, siento la unción, y empezó a hablar lengua. No, Jesucristo dijo, escrito está. O sea, que nosotros tenemos que citarle la palabra, porque Él nos dio ejemplo cómo vencer al diablo. El diablo no se vence con grito, no se vence con emoción, no se vence hablando lengua, el diablo se vence con la palabra, escrito está. Y ahí fue donde el Señor nos dio ejemplo cómo derrotar al enemigo. Ahora, ¿cómo sabemos cuando el diablo está tentando? Porque a veces hasta en lo mínimo, como fue en el principio con Adán femenino, que simplemente fue no, cuando le dijo no vas a morir. ¿Cómo sabemos cuando el diablo está tentando? Bueno, porque él te va a citar la Biblia un 99%, no te la va a citar el 100%. Entonces, en ese puntico del 99.99% es que nosotros tenemos que vigilar, porque es como dices tú, Mateo 24 dice, serán tan parecidos que engañarán si fuere posible aún los escogidos. ¿Ves? Y los escogidos no pueden ser engañados. ¿Por qué? Porque los escogidos tienen a Dios y Dios no puede ser engañado, ni Dios puede ser burlado. A Dios no lo engaña a nadie. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, el diablo no nos va a engañar. Ahora, los que no tengan el Espíritu Santo, el diablo nos va a engañar. ¿Por qué? Porque el diablo le va a mostrar creyendo que están adorando a Dios y están adorando al diablo. Por eso le vamos a predicar un mensaje, el Edén de Satanás, y predicó un mensaje ungido en el tiempo del fin. Son dos mensajes que Dios a través del profeta desnuda al diablo. Ahora, los seres tienen que darse cuenta que, aunque lo tengan todo, hablando de lo material, si no tienen a Dios, la palabra que Dios ha traído, no tienen nada. Eso es correcto. Digo, sin mí nada puedes hacer. Y sin mí nada puedes hacer. Cada uno de los mensajeros trae un mensaje. Y el que yo ese mensaje era bienaventurado, ¿verdad? Nosotros somos bienaventurados porque hemos oído el mensaje del tiempo del fin. En cada uno de los mensajeros trae un mensaje singular. Pablo, Gineo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley y el hermano Branham. Apocalipsis 1:20 dice el misterio de las 7 estrellas son los 7 ángeles y los 7 candeleros son las 7 iglesias. En cada uno de esos tiempos Dios trajo un mensaje para nosotros poder, el que recibía el mensaje del mensajero podía derrotar al diablo. El que no recibe el mensaje del mensajero, del profeta que Dios envió para el tiempo del fin, no puede derrotar al diablo, porque Dios manda la dosis. Dios dio la dosis en la edad de Efesios, que fue del 53 al 170, el mensajero fue el apóstol Pablo. La edad de Esmirna, 170 al 312, el mensajero fue Irineo. La edad de Pérgamo, 312 al 606, el mensajero fue Martín. La edad de Tiatira, 606 a 1520, el mensajero fue Colombo. La edad de Sardi, 1520 a 1750, el mensajero fue Lutero. La edad de Filadelfia, 1750 a 1906, el mensajero fue Juan Wesley. La edad de la Odisea, 1906 a 1963, el mensajero fue William Marriott Branham. El que oye cada uno de los mensajeros, si nos vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis 2.1 a Apocalipsis 2.7 dice que tengo oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Efesios. El ángel de la iglesia en Efesios era el apóstol Pablo, escribe la palabra. El oído ya pasa a ser un mensaje plural, no singular. Cada uno de los mensajeros trae un singular. El que oye a ese mensajero es un mensaje plural, para un pueblo con percepción profética, para un pueblo con un libro nuevo, para un pueblo para el tiempo del fin, la iglesia Omega, que es la novia de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si tenemos a Dios y hemos recibido la revelación que Dios ha traído a través de su profeta, lo tenemos todo. Correcto, porque Dios dice en Mateo 10:41, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición del profeta recibirá. Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios ha prometido 5 veces el espíritu del profeta Elías, en Primera de Reyes 17, 10 y 30.
Segundo libro, el primer libro de Reyes 17, el estimita. Segundo libro de Reyes 2.15, la doble porción sobre el profeta Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1.17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino en Malaquías 4.5 dice: aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. En Mateo 17.11 dice: a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y a la verdad Elías ya vino, que era Juan el Bautista, y no le conocieron. En Apocalipsis 11.6 aparece Moisés y Elías para el pueblo de Israel 5 veces. Ya Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías. La última vez que vino para nosotros gentiles fue en el hermano William Mario Graham, y él viene para Apocalipsis, Moisés y Elías. Amén. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Amén. Amén.